Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video o un nuevo podcast. Mi nombre es María Laura y en esta oportunidad voy a comenzar a compartirles la visión de la ley del uno o love1.info respecto de esta entidad que canalizan, que es Ra, que ahora en un ratito lo voy a comentar un poquito de qué se trata, respecto del tarot. ¿Cómo empieza esta historia mía con este material de la ley del uno? Yo, bueno, no sé si saben, pero lo deben intuir si siguen el canal. Yo soy tarotista, me gusta mucho el tarot, sobre todo la simbología que él encierra y el conocimiento que aporta a uno mismo, más allá si un tarotista hace lecturas a otras personas o no. Considero que los arquetipos que encontramos en los arcanos mayores del tarot son arquetipos que a través de la simbología hacen ir también despertando tu conciencia, te hacen como recordar quién eres, ¿no? Y cuando yo comienzo los estudios del tarot, hace un tiempo atrás, también medio a la par, encontré por causalidades de la vida la ley del uno, que es un material que está público, está publicado en internet para que todo el mundo que lo quiera leer o lo quiera descargar, porque también lo puede hacer si es que así lo desea. Entonces, cuando comienzo a leer la ley del uno, después de un tiempo bastante, me doy cuenta que en el libro 4 de la ley del uno hablan del tarot y yo dije, ¡ah! Me gusta. Y comencé a leer qué dice esta entidad Ra, que es un complejo de memoria social o un complejo de memoria colectivo, como él se hace llamar, que ahora voy a contarles un poquito, ya va. Me gusta mucho cómo él define los arquetipos que radican en las cartas de tarot. Porque Don Elkins, Carla y Jim, que son las tres personas que se unieron para y comenzaron a canalizar esta energía, este complejo de memoria colectivo que es Ra. Bueno, ellos justamente a partir de la sesión 76 comienzan le preguntan directamente a Ra, le preguntan si podrías contarnos o decirme el origen del tarot. Y, y Ra empieza a contarles literalmente el origen según su cosmovisión, de dónde viene, quiénes lo usaron, qué pasó con ese conocimiento, que ahora después les voy a comentar en otros capítulos. Y a partir de allí comienza un diálogo, porque estas sesiones se dan así como si fuese una entrevista, como un periodista puede entrevistar a una persona, ¿no? Y se da así, interrogador, respuesta, y así. Entonces, y así se va dando un diálogo en donde van descubriendo, más allá de la historia del tarot, sino cómo esa enseñanza se iba compartiendo en la antigüedad, en Egipto, por ejemplo, cómo es que se iba compartiendo y cuál era el objetivo real, según Ra, de compartir este tipo de enseñanzas. Sí les voy a adelantar que la forma, que por eso también me gusta que utilizan para enseñar algunos arquetipos de los arcanos mayores, me estoy refiriendo, es como a mí me gusta, que es a través de la simbología que hay en esas tarjetas, cartas del tarot, eh, de la comprensión de esa simbología, de la contemplación de esa simbología, de la integración de esa simbología, de la meditación de cada individuo, de cada persona, con cada arcano, y qué significa y a qué te lleva, a qué te evoca esa carta, ¿verdad? Y entonces él comparte que como ellos compartían ese material, que no lo hacían a través de esas tarjetas como la vemos ahora o cartas, sino de oído a boca, de boca a oído. Y en este libro, que es el libro 4 que hablan mucho acerca del tarot,
También, digamos, develan que el tarot en realidad, según ellos y su visión, se vino a la Tierra como para ayudar al ser humano como herramienta para su evolución, para su propio, el conocimiento de sí mismo, como complejo que somos de mente, cuerpo y espíritu, todo en uno, y para su evolución, para su crecimiento personal, para su desarrollo, para su evolución álmica, y es un conocimiento muy rico. En el libro 4 ellos no hacen mención a las cartas como las vemos hoy, por ejemplo en el sistema Rider-Waite, que es el que yo conozco, pero tampoco difiere tanto, digamos. Es una forma de enseñanza que se puede aplicar a cualquier tipo de tarot, en realidad, porque Ra también se caracteriza por no dar ningún tipo de método de enseñanza o doctrina o dogma o lo que yo digo es así, respeta mucho el libre albedrío, pero ante la pregunta de Don, comienza Ra a contestar a los cuestionamientos que tenían ellos como personas acerca del tarot. Y de hecho, que después les voy a compartir a medida que vayan pasando los capítulos, ellos le preguntan, Don le pregunta a Ra sobre unas tarjetas específicas del tarot egipcio, de Egipto, y comparten, y le preguntan, hay una página que comparte sus gráficos acerca de ese tarot, y sobre ese tarot es que Don comienza a hacerle preguntas a Ra sobre esos arquetipos. Entonces ahí Ra va interactuando con ellos con respecto a cada uno de los arcanos mayores. Así que por eso es que me gustaría comenzar a compartirles este material porque me parece muy rico para todos, no solamente para los tarotistas puntualmente, sino para toda persona que le interese este mundo espiritual o metafísico o simplemente le esté muy interesado en crecer, evolucionar, ascender álmicamente, graduarse, como dice Ra de tercera densidad, en ascensión, o simplemente para ayudarte a reconocerte, a recordarte, a activar esos arquetipos que residen en ti, a comprender muchas cosas. Para mí, el tarot, ya sea que leas o no el material de Ra, el tarot en sí, la simbología del tarot, por eso también me gusta el material de la ley del uno con respecto al tarot, porque entendiendo la simbología, entendiendo no desde la teoría y como lo he aprendido de memoria, por lo menos así no me funcionó a mí, eh, entendiéndolo e integrándolo como conocimiento de simbólico. Es decir, cuando te muestran una carta de tarot, el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz y así sucesivamente, cada uno incluye mucha simbología muy rica en cada carta, en cada tarjeta de tarot. Entonces, al entender esa simbología, uno va a entender y va a integrar de qué te estás hablando ese arcano, y como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, vas a comprender entonces el porqué y el para qué de muchas de las cosas en tu vida y en la vida de lo que te rodean y del mundo y del cosmos y de la tierra y de todo. Entonces, por eso es que a mí me gusta como impartir el conocimiento o compartir el conocimiento del mundo del tarot a través de la simbología y lo que implica esa simbología más allá de los significados de memoria. A mí personalmente no me sirvió cuando empecé a estudiar tarot, no me sirvió aprender de memoria los significados y ya. Es como que me parecía que yo estaba desperdiciando mucho tanta simbología al aprenderme de memoria. Bueno, el mago quiere decir esto y esto, y la emperatriz esto y esto y esto, y invertida esto y esto. Y esto es como que yo decía, bueno, no, acá hay más. Porque veía yo en pleno desconocimiento, en ese momento veía las cartas de tarot y decía, pero acá hay mucho más que esos significados, hay mucho más. Incluso me gustaba, y todavía a veces lo hago, de simplemente meditar con la carta.
y ver en esa simbología. Es como intencionar una pregunta en meditación y decir, a ver, quiero a mi yo superior, a mis guías, quiero que me ayuden, por ejemplo, a entender más y a contemplar la idea de los 4 elementos en la mesa del mago, en la carta del tarot, por ejemplo. Y simplemente medito sobre eso. Entonces, y la simbología también activa muchas cosas en nosotros, como recuerdos que por el velo que tenemos en tercera densidad, no nos acordamos. Y wow, se te van despertando cositas de conciencia. Por eso me gusta compartir este tipo de material, y también voy a hacer hincapié en que lo lean por ustedes mismos. Por supuesto, en la descripción del video les voy a dejar la página de la Ley del Uno, loveone.info, y también la página LL Research, donde Jim, que está actualmente vivo porque Carla y Don han fallecido, y Jim sigue canalizando, pero a otros miembros de la Confederación, no a Ra. Y en esta página de LL Research están todos los libros, los 5 libros de la Ley del Uno. También hay otro que se llama Contacto de Ra, que también está en español, y se puede descargar, se puede comprar, adquirir, o se puede descargar el PDF en forma gratuita, porque así ellos lo decidieron. Así que, bueno, entonces, ¿cómo voy a comenzar? Voy a comenzar con una introducción, hablando un poquito sobre quiénes son Carla, Don y Jim, un poquito también sobre Ra, sobre la Ley del Uno, qué es la Ley del Uno y su cosmología, cómo es que estas 3 personas comenzaron a canalizar a Ra, cómo es que se da esta conversación con Ra, y también esta introducción, que me voy a guiar como índice porque está muy bien estructurada, está también en la página de llresearch.org. Hay una dedicatoria también muy bonita en la página y una nota al lector también al final, que también les voy a dejar en la descripción del video. También les voy a dejar para que la puedan leer por ustedes mismos. Bien, vamos a comenzar entonces con la introducción, que dice más o menos así. Desde el 15 de enero de 1981 hasta el 15 de marzo de 1984, 3 buscadores dedicados, de la verdad, o 3 buscadores de la verdad, recibieron la comunicación hablada en este libro. Los mensajes, como van a descubrir, vinieron de una civilización de seres extraterrestres que se identificaron como Ra. Y estos libros, dice aquí en la traducción, y estos libros que enseñan la Ley del Uno, contienen todo el registro completo y rectificado, porque también una versión rectificada por unos... porque no les conté esa parte. Rectificado, porque hay un proyecto que se llama Releasing, como reescuchado, y está en la página de la Ley del Uno. Van a ver que dice proyecto rectificado y aparece en cada uno, que es como estas conversaciones, bueno, sí, estas canalizaciones se grababan, ¿no?, con un grabador, y después las reescuchaban y las iban anotando, escribiendo, ¿no? Entonces había algunas cosas que no fueron incluidas en los 4 libros iniciales y después se publicaron en el 5.º libro, que referían más como a la vida personal de Carla, de Don y Jim, que fueron publicados, y algunos como errores en la grabación y demás, y ahora lo podés ver en la Ley del Uno, en la página se puede ver todo, como me refiero a esto, como error, no se escucha bien el audio en esta parte, paréntesis, todo así muy, muy detallado. Bien, entonces en esta página van a encontrar todo ese proyecto del contacto de Ra que enseña la Ley del Uno, ¿no? Bien, ellos dicen acá que esta introducción no pretende explicar a fondo todo el contacto con Ra o la filosofía. Dice que el propósito de esta sección, de esta introducción, es simplemente ofrecer al lector un pequeño contexto sobre cómo ocurrió ese contacto, y también quiere contarte algunos antecedentes sobre
Don Elkins, Carla Ruckert, que nunca me sale la pronunciación bien de su apellido de Carla, y Jim McCarthy. También dice que esta introducción no es esencial para leer y para entender el libro, que simplemente se ofrece como un medio de orientación y de preparación para la lectura. Porque si bien esto ya es mío, ¿no? Yo como los leí, si bien es una lectura que, si bien a mí me resulta fácil de comprender, porque los términos son sencillos, primero que estuvo en inglés, ahora se está traduciendo un poco al español, pero sí que hay términos que utiliza Ra como complejo de memoria social, complejo de memoria colectivo, tiempo, espacio, espacio, tiempo, complejo mente, cuerpo, espíritu, infinidad inteligente, inteligencia infinita, energía infinita. Entonces hay términos que con la lectura y con paciencia se van comprendiendo porque él mismo los va explicando. Porque Don le va preguntando y él le va contestando. De todas maneras, yo lo que pueda aclararles, se los voy a aclarar a medida que les vaya compartiendo el contenido que hay acerca del tarot y de los arcanos mayores, pero también en la página del lawofone.info, si ingresan, se van a dar cuenta que hay un glosario que explican, ingresan a la página y van bien hasta abajo y hay un glosario con los términos que explican y te definen a qué se está refiriendo. También hay una parte que dice definitions, como definiciones, y están las definiciones, digamos, más importantes como para la comprensión, pero así todo, en el momento que yo lo leí, que no estaba todavía eso de definiciones y glosario, o por lo menos yo no lo vi en ese momento, en la lectura vas comprendiendo a qué se está refiriendo. Entonces, en un principio sí puede resultar no pesado de denso, de difícil de entender. Es denso porque es como material un poco avanzado, pero sí comprensible. Yo creo que me van a comprender lo que intento transmitir si lo leen. Cuando lo leen les va a parecer, van a decir, sí, ahora entiendo a qué se está refiriendo Laura con esto. Por otra parte, también quiero mencionar que Lorena Barrera, la bruja filosófica, tiene en su canal de YouTube y en el podcast también muy bien explicado los fundamentos principales, como las densidades de conciencia, los chakras y el kundalini, cómo se creó el cosmos, universo, logos, sublogos. Ella explica muy bien y hace un resumen, según mi parecer, bastante bueno y bien traído a tierra con analogías también que ella encontró como para poder comprender un poquito mejor y como que te hace una previa. Y después creo que ella se hizo podcast de sesión 1 y la leyó, sesión 2 y leyó la sesión 2 y así con cada sesión. Yo no creo que haga eso, pero sí voy a compartir el material del tarot que hay en el libro 4, porque también mi intención es más adelante o a la par y compartiendo la simbología que encontramos en el tarot con el sistema Rider-Waite de los arcanos mayores. Bien, voy a continuar con la introducción porque si no, sigo y voy. Entonces la introducción sigue hablando sobre Ra y dice así: en la historia antigua de los terrícolas, o sea, de los que vivimos en la tierra, Ra es conocido como el dios egipcio del sol, Ra. Entonces dice, afirman sin embargo que cuando visitaron a los egipcios, Ra afirma en la canalización que cuando estuvieron en la tierra visitando a los egipcios, vinieron como hermanos y hermanas, como uno con el otro, no como dioses. Digamos que ni bien empieza el contacto, ellos le cuentan que sí vinieron, pero su conocimiento y demás, bueno, se vio tergiversado y es que por eso después que se fueron, ¿no? Pero eso lo van a ver en la sesión cuando lo lean. Y dice que vinieron porque esa civilización había desarrollado una cultura y un sistema de creencias que los preparaba para comprender los conceptos de la ley del uno. Entonces, esa disposición para la ley del uno atrajo a los de Ra. Siempre dice en plural, los de Ra somos,
porque son un complejo de memoria social, que ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata. Entonces atrajo a Ra para servir como maestros de estos principios. Es decir, ellos vieron que se estaban orientando hacia ese concepto de la ley del uno, de que todos somos uno, que es lo que dice Ra, todos somos uno, somos uno con el Creador, y ese uno es amor, luz, luz, amor, ¿no? Así podría sintetizarlo en una oración. Entonces, más adelante dice en la introducción, Ra informa, nos cuenta que sus esfuerzos para ayudar a esa cultura en particular fueron malentendidos y distorsionados. Dice que los egipcios, particularmente la élite real, comenzó como a reservar ese mensaje solo para ellos mismos, y tomaron el mensaje de compasión, distorsionando la filosofía de la unidad, del uno, de todas las cosas. Entonces, en consecuencia, Ra se retiró. Este complejo de memoria social o complejo de memoria colectiva se retira de la experiencia egipcia, pero continuaron, dice, desde entonces hasta ahora, observando el desarrollo de los terrícolas, dice, de los que viven en la tierra, desde la distancia. Y dice que siempre fue el deseo de Ra desde hace mucho tiempo de poder corregir esas distorsiones que se introducieron a la ley del uno durante ese periodo de tiempo que lo llevó a ponerse en contacto con el grupo de Carla, Jim y Don, ¿no? Con este grupo. Entonces, por eso, mientras ellos, ahora voy a contar cómo comenzaron, es que se contactaron con ellos y pudieron canalizar a Ra. Dice, pero esa no era su única razón. Ra también hizo contacto con nuestro grupo porque la Tierra se acerca al final de un ciclo maestro de evolución de 75.000 años, que ellos les llaman como la graduación, la cosecha, y muchos de su población de aquí de la Tierra están listos para graduarse en la siguiente etapa evolutiva, lo que Ra llama la cuarta densidad, la densidad del amor y la comprensión. Esto también lo vamos a hablar en otro capítulo, pero Ra habla de densidades, de 7 densidades, primera, segunda, tercera, en la que estamos ahora, y que ya estamos yendo o nos está jalando la cuarta densidad de conciencia, que es la densidad del amor y de la comprensión. Estamos en el aprendizaje del amor y la comprensión, y es a donde estamos dando en la actualidad ese salto cuántico, ¿verdad? Bien. Y entonces dice, deseaban ellos ser de ayuda en ese momento de transición, y así respondieron a la llamada de servicio que se emitía desde este planeta. Es como que vieron que este planeta estábamos pidiendo ayuda, guía en este momento de transición o de salto cuántico, de evolución planetaria junto con Gaia. Entonces respondieron a esa llamada de servicio, porque ellos siempre dicen que son humildes mensajeros de la ley del uno. Bueno, Ra dijo, continúo, ¿verdad? Ra dijo que ellos son de sexta densidad, provenientes de Venus, y que son, en sus palabras, un complejo de memoria social. Dice, esto es lo que se convierte en una población planetaria en las densidades de la evolución más allá de la nuestra, de aquí de la Tierra, ¿no? Es como que evoluciona la conciencia de tal manera que se convierten, en este caso en Venus, en sexta densidad, en un complejo de memoria social. En este arreglo, los pensamientos, en este complejo, los pensamientos, recuerdos y experiencias de cada individuo son conocidos y están disponibles para todo el grupo. Todo ese complejo de memoria social. Todo el cuerpo complejo social, entonces, dice, consiste en muchos individuos únicos que también tienen acceso a un repositorio grupal compartido de memoria e identidad. Yo esto me acuerdo cuando recién lo leí, hice automáticamente la analogía de nosotros, humanos acá en la Tierra, viviendo nuestras experiencias, también en evolución, y es como que nosotros, en algún momento en esa evolución, y las almas, ¿no? De acuerdo a otras cosas que he leído y mis experiencias en registros akáshicos y demás, nuestras almas en la evolución vamos como recopilando experiencias en
sí, recopilando esas experiencias energéticamente, donde en los registros akáshicos, y de alguna manera al evolucionar, digamos que nosotros estaríamos tendiendo a la misma evolución de, en este caso de Ra, en la sexta densidad, ¿no? A, en el camino hacia el uno, hacia la fuente, al regreso a la fuente, a, a todos compartir todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos como en un gran banco de datos orgánicos que son los registros akáshicos, ¿no? El éter, el akasha, y llegar a ser todos uno compartiendo todos esos eh, sentimientos, experiencias, pensamientos y demás. Y es lo que hace Ra con este grupo de personas al canalizar. Ellos, digamos, le dan la información que ellos como complejo de memoria social han tenido hasta el momento. Así lo comprendí yo en ese momento y se los quería compartir. Bien, entonces, según Ra, la población de la Tierra dará a luz su propio complejo de memoria social después de que se complete su graduación a la cuarta densidad. Así como los individuos evolucionan con el tiempo, el complejo de la memoria social evoluciona de la misma manera, transformándose y volviéndose más unificado a medida que las lecciones de cada densidad más alta de la evolución son, dice él, como captadas con éxito, como que se cumple, son integradas, son captadas, entonces se evoluciona a la próxima densidad. Para Ra, como un complejo de memoria social, no hay distinción entre un individuo y todo el grupo, porque son todo el mismo complejo. Así, cuando nos comunicamos con los de Ra, acá Carla, Jim y Don, cuando se comunican con los de Ra, están hablando con una entidad individualizada del complejo de la memoria social, dado que todos en este grupo acceden a una mente compartida. Es una mente única. Era como, dice, era como si nos estuviéramos comunicando con los 6.5 millones de entidades del complejo de memoria social Ra. También dice que Ra es parte de un grupo más grande que se llama la Confederación de Planetas al servicio del Creador Único Infinito, que consiste en muchos otros complejos de memoria social de otros planetas en nuestra porción local de la Vía Láctea. Entonces, según Ra, los miembros de la Confederación han estado ofreciendo sus servicios a través de la canalización y otros medios a varias personas y grupos en todo el mundo durante algún tiempo. Su interacción con este planeta se remonta a nuestro profundo pasado prehistórico, dice. Nuestro grupo ha estado en contacto con diversos miembros de esta confederación desde que comenzamos en 1962. Y continúa diciendo, el mensaje principal de la confederación siempre ha sido que vivimos en un universo de unidad, que el mundo como lo percibimos es una ilusión y que estamos aquí para aprender a dar y recibir amor. Y esa meditación es uno de los principales medios para descubrir el creador que existe en todos nosotros. Dice también que en el curso de esta conversación, de esta canalización, Rand ciertamente asumió la responsabilidad de su perspectiva, o sea, asumió que él da su punto de vista, pero renunció a cualquier autoridad, indicando que lo que tenía que compartir era solamente su perspectiva. Lo describieron como una inclinación algo diferente sobre la información que siempre es la misma. Dice que no deseaban ser identificados como la fuente de esta información, como la fuente misma, sino simples servidores y mensajeros, humildes mensajeros de la ley del uno. Aquí dice que en esta declaración reconocieron sus limitaciones y honran su relación con la única verdad que trasciende, pero también incluye cada porción aparente de identidad en todo el universo. Bueno, y aquí incluye una parte de un mensaje de Ra canalizado que dice: animamos al buscador a no eliminar, a no suprimir, ¿no? A no quitar, a no perder de vista, digamos, el enfoque de la
fuente única e infinita de amor, luz, luz, amor, de la cual todos somos mensajeros, todos somos humildes mensajeros, sabiendo que nosotros somos una porción más pequeña del Creador, una pequeña parte de una magnífica totalidad de inteligencia infinita. De hecho, acá sí les puedo contar que les quiero adelantar que, por ejemplo, Ra en todas las sesiones, él se despide diciendo: los dejo en el amor y en la luz, o en la luz y en el amor del único infinito creador, ¿no? Y regocijándose en el poder y en la paz del único creador o del creador único, Adonai. Así se despide siempre. Y siempre cuando empieza Don le hace una pregunta, porque es como si fuese una entrevista, así está el formato hecho, como una entrevista en sesiones. Son 106 sesiones, y en cada entrevista él empieza interrogador y es Don que pregunta algo y Ra contesta siendo un complejo de memoria social, diciendo: yo soy Ra, porque el complejo es como que habla como si fueran uno. Bien, y después, más adelante, en la introducción también de esta página, el research.org dice: la ley del uno y su cosmología. Así es como Ra describió la ley del uno. En verdad no hay bien o mal, no hay polaridad, porque todos serán, como dirías, reconciliados en algún momento de tu danza a través de la mente, cuerpo, espíritu, a través del complejo mente, cuerpo, espíritu, que te diviertes distorsionando de varias maneras en este momento. Esta distorsión no es en ningún caso necesaria. Es elegido por cada uno de ustedes como una alternativa a la comprensión de la unidad completa del pensamiento que une todas las cosas. No estás hablando de entidades o cosas similares o algo parecidas. Eres todo, cada ser, cada emoción, cada evento, cada situación. Eres unidad, eres infinito, eres luz, luz, amor. Tú eres. Esta es la ley del uno. En este libro, Ra nos trae cara a cara, nos enfrenta cara a cara con la misma verdad básica que ha sido reportada por místicos de todos los sectores del mundo a lo largo de los siglos. La asombrosa comprensión de que el único creador infinito está dentro de nosotros y está dentro de todo y en todas partes. De hecho, la ley del uno afirma que no hay nada que no sea el creador, no hay nada que lo sea afuera de esta unidad subyacente. Ra nos dice también que el creador ha hecho la creación infinita de sí mismo, con el propósito de conocerse y experimentarse a sí mismo. Esta inteligencia infinita, como Ra la llama, genera de su propio ser las galaxias, las estrellas, los planetas, las entidades, como nosotros, la oscuridad y la luz, el amor y el miedo. Cada sombra da significado y experiencia, cada modo de pensamiento y actividad, y todo lo demás real e imaginario en cada plano de existencia. Y ha dotado a todas y cada una de las aparentes porciones de esta creación con una base del libre albedrío, la capacidad de aprender, crecer, pretender, adaptarse y tomar decisiones evolutivas, trazar un camino de retorno a la experiencia del creador. Esto también se ve en las sesiones que canalizaron esas tres personas. La primera distorsión, dice Ra, es el libre albedrío. Y algo que también me gusta de la ley del uno es que ellos respetan muchísimo el libre albedrío. Muchísimo, muchísimo. Incluso Don, que si yo me pongo en su lugar, tendría mucha curiosidad de ella. Y él cuando empieza a canalizar, los tres empiezan a canalizar, lo primero le da curiosidad, por supuesto, porque imagínense: hola, sí, ¿qué tal? Yo soy Ra y vengo en nombre del complejo de memoria social y vengo de Venus. Bueno, pues Ra, lo primero que asocia Don es Ra con Egipto, con el dios Ra. Entonces lo primero que le pregunta, recuerdo en la primera sesión, es:
que le hable de las pirámides de Egipto, por ejemplo, ¿no? Y así empieza la charla. Pero siempre, en el material de Ley del Uno, en todas las sesiones, hacen mucho hincapié en el libre albedrío. Y Don y toda la Trinidad, digamos, que los canaliza y colabora como tríada en la canalización, tienen curiosidades que calculo que todos nosotros tendremos. Entonces siempre cuando Ra detecta ahí alguna cosa que no puede compartir, porque no, digamos que invoca siempre a la ley de confusión, Ra, como diciendo, acá te pillé y estás tratando como de tener una respuesta que por un lado es comprensible, de querer saber cosas, como humanos que somos queremos descubrir cosas, pero hay cosas que por ahí al descubrir al Ra dar esa respuesta estaría violando el libre albedrío de otra persona o de otro ente o de lo que sea, entonces por eso es que lo respeta muchísimo, por eso me gusta mucho el material. Bien, entonces más adelante continúa diciendo, a medida que viajamos en nuestros viajes espirituales, ejercemos el libre albedrío, eligiendo conocernos gradualmente más claramente, y tarde o temprano crecemos en unidad con el Creador único o el único Creador. Como toda la infinidad de entidades en la creación infinita viajan por este camino, el único Creador llega a conocerse a sí mismo de maneras que son inimaginables e interminables, a través de cada elección de libre albedrío que se echa por cada porción de la creación. Entonces dice que ese viaje que realiza cada alma, según Ra, se mueve a través de un sistema infinito de octavas. Esto lo define en otras sesiones que habla de las densidades. Cada octava dividida en 7 densidades ascendentes o concentraciones, dice, de luz. En la primera densidad de nuestra octava actual, el fuego y el viento enseñan a la tierra y al agua a formarse de tal manera que produzcan la base de la vida biológica posterior. En la segunda densidad es el nivel de la conciencia, habitado por bacterias y organismos unicelulares en las etapas inferiores a las plantas y animales y en las etapas superiores también. Estas lecciones de densidades implican la transformación del cambio aleatorio de la primera densidad a una conciencia más coherente que facilita el crecimiento y el movimiento dirigido. A medida que las entidades progresan a través de la segunda densidad, comienzan a esforzarse, como que lo jala, ¿no? La siguiente densidad de autoconciencia o de conciencia, que sería la tercera densidad. Y a medida que un complejo espiritual se despierta, la graduación a la tercera densidad se hace posible. Esto está muy resumido y es como una introducción. Imaginen las densidades como nuestro sistema de chakras. Primera densidad, chakra raíz. Segunda densidad, chakra sacro. Tercera densidad, plexo solar, y así por todos los chakras como una escalera, ¿no? En cada densidad, donde en cada densidad tenemos un aprendizaje, como en el sistema de chakras, que vamos elevando, superando, nos jala, una vez que vamos aprendiendo, nos va jalando el aprendizaje de la próxima densidad. Cuando aprendemos e integramos, evolucionamos a la siguiente densidad. De eso se refieren cuando están hablando del salto que está dando ahora la Tierra y los habitantes de Gaia a la cuarta densidad de conciencia. Nos está jalando la densidad según Ra del amor y de la comprensión. Bueno, eso ya es una interpretación mía del material de Ra. Así que continúo. Dice, la Tierra y su población humana se están acercando actualmente al final del ciclo de tercera densidad, según la Confederación. En esta tercera densidad, la densidad de la elección, acá es la densidad según Ra, en que nosotros nos polarizamos, hacemos nuestra elección, tenemos una conciencia o autoconciencia más desarrollada que incluye la mente, el cuerpo y por primera vez un espíritu completamente activado.
La función de esta densidad es polarizar nuestra conciencia y elegir nuestra forma de amor, nuestra forma de servicio. ¿Cómo es que nos vamos a polarizar? Y dice que en un extremo de ese espectro de polarización es el servicio a uno mismo, que lo define como un amor exclusivo de sí mismo, que rechaza el universal amor y busca controlar, manipular, explotar, incluso esclavizar a otros en beneficio del yo. Esa es una polarización. Y en el otro extremo del espectro está el servicio de los demás, que es un amor no solo por el yo, sino por todos los demás. El servicio a los demás busca y abraza el amor universal e incondicional y ve al Creador en todas las cosas y apoya el libre albedrío de todos. Sin embargo, nuestras vidas vividas no son tan en blanco y negro, ya que nos esforzamos hacia cualquiera de los extremos del espectro de la polaridad en conciencia. Bueno, acá me acordé de otra cosa que también me gusta de Ra en el material que comparte, ¿no? La información que comparte, que si bien todo es uno y todo es amor y todos somos el creador único infinito, y tiene en cuenta que en la Tierra, en la actualidad, en tercera densidad, en el salto, en la evolución actual que estamos dando, en esa elección o polarización en la que se encuentra el ser humano, Ra no descarta la dualidad. Sí, dice, todos somos uno. Sí, respeto el libre albedrío, por supuesto, porque cada uno hace la elección que desee. Es así, que desee hacer. Pero teniendo en cuenta que aquí, en la tercera densidad, todavía aprendemos a partir de esa dualidad. Ese también es otro aspecto que me gusta del material de Ra. Bueno, voy a continuar. Dice, en congruencia con varias tradiciones de sabiduría de la Tierra, Ra comunica que nos estamos moviendo hacia una nueva era, o lo que Ra llamaría una cosecha, la cosecha le llama Ra, para la cuarta densidad de amor y comprensión. Aquí es donde nace el complejo de la memoria social, donde todos los pensamientos se convierten en cosas, todos los pensamientos, el amor se hace visible y las polaridades positivas y negativas se separan entre sí, se polarizan para un lado y para el otro, digamos, para habitar entornos más adecuados a sus respectivos y divergentes cursos de evolución. Después, en la quinta densidad, dice que es la densidad de la luz, donde somos jalados hacia ese aprender eso, la luz, en donde la sabiduría se convierte en el foco y criterio para la graduación a la siguiente densidad, ¿no? El aprendizaje de esa densidad sería la sabiduría. La sexta densidad equilibra y unifica el amor aprendido en cuarta densidad con la luz, o sea, sabiduría, aprendida en quinta densidad, y produce un poder para servir a los demás que es más efectivo que el amor o la sabiduría solamente. En la séptima densidad alcanza un reino de experiencia aún más difícil de describir, según dice Ra. Según Ra, es la densidad de los, acá dice foreverness, ¿no? Y aquí comenzamos a movernos en total armonía con el único creador o creador único. Y la octava densidad representa la completa comunión, coalescencia, dice, de toda la creación con el creador único y puede ser vista como la primera densidad en una nueva octava, ¿no? Como decir, de la 1, 2, 3, 4, 5, 7 se termina ese ciclo y se comienza en una octava nueva de frecuencia como 1, 2, 3, 4, 5, 7 y así, sin fin. Y acá menciona justamente similar en disposición a las notas en una escala musical. Los frutos de esa octava eventualmente darán a luz a otra octava de densidades, cuyos frutos darán a luz a otra octava de densidades y así sucesivamente en forma infinita. Bien, y ahora continúan compartiendo con cómo es que se llevó a cabo ese contacto de Ra, cómo es que comenzó.
Y acá nos cuenta que, bueno, yo ya les adelanté que son Don, Carla y Jim, ¿no? Don Elkins, dice, comenzó a hacerse grandes preguntas en su vida cuando estaba en la escuela secundaria. Dice, en medio de la lectura diaria, de la escritura y la aritmética, estaba pensando para sí mismo, dice, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué tan grande es el universo y cómo funciona? ¿Qué cosas no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos? O sea, que Don se hacía ese tipo de preguntas ya en la secundaria. Entonces dice, ese deseo de entender y juntar las piezas de rompecabezas persistía sin cesar a lo largo de su encarnación, de su vida en la Tierra. En su vida profesional, Don Elkins se convirtió en profesor de ingeniería mecánica y física, y en su vida personal en un investigador decidido de ovnis, los UFO, la reencarnación y otras áreas de investigación que podrían ser, dice, improvisadas bajo el título de lo paranormal. Se dio cuenta de que la ciencia moderna no llegaba a revelar el funcionamiento fundamental y el propósito del universo, ¿no? Por lo que recurrió a estos campos en búsqueda de respuestas que la ciencia no le podía eh, proporcionar. Carla, dice, era una persona dotada desde la infancia con un intelecto altísimo. Carla dice que siempre contaban que era muy inteligente, una persona muy inteligente. Y Carla tenía una fe muy profunda. Carla era católica y tenía una fe, dicen, profundamente profunda, dicen. No sé cómo traducir eso al español, pero profundamente profunda. Entonces, en este último punto, dice y dice también que Carla se llamó a sí misma una cristiana mística. Dice que primero Carla era una niña precoz y que se destacó mucho en la escuela, dominando cualquier prueba que se le ofrecía. Era muy inteligente y resolvía todo muy rápido. Y lo más central, a pesar de las circunstancias difíciles en que creció, Carla vibró siempre con amor por la vida. Carla siempre decía que era muy alegre, que vivió, acá también lo dice, que que le gustaba mucho bailar, cantar, interactuar con la naturaleza y encarnar una vida, dice, de amor y de devoción y de servicio. Y que estaba tan comprometida con el punto de vista amoroso, dice que a la gente a menudo la tomaba a ella como inocente o ingenua, como que era muy fácil de convencer, como inocente, como ingenua, que muchas personas tenían el deseo de protegerla, a Carla, contra un mundo que sentía que era menos puro para ella, para Carla. Luego dice, a finales de 1961, Don recibió un pequeño volumen, un libro que se titula El Cuaderno Marrón, así literalmente El Cuaderno Marrón, que había sido compilado por un señor que se llama Walt Rogers de Detroit, un compañero de Don, que previamente había experimentado un encuentro cara a cara con una entidad ovni. Después de ese encuentro, este señor Roger enseñó este contacto que tuvo con esta entidad, y justamente ese cuaderno marrón o libro marrón es el compilado que Roger hizo, contenía información sobre la naturaleza metafísica de la realidad de supuestas fuentes extraterrestres. Y también describió cómo un grupo de personas que meditaban juntas con frecuencia podían recibir ese tipo de información a través del contacto telepático con entidades extraterrestres, es decir, canalizándolos. Entonces Don quedó tan impresionado con estas correlaciones entre el material canalizado con el cuaderno y su propio trabajo, entonces que basado en esta información decidió probar un experimento con una docena de estudiantes de física en donde él daba clases. Y estas noticias, dice, llegaron a los oídos de una novia de uno de esos estudiantes. Dice que recientemente había desarrollado un interés impulsor en el silencio y el amor por la meditación. Y esa novia de uno de esos estudiantes era Carla.
Don, dice, no le dijo al grupo lo que podría suceder, solo que algo interesante podría ocurrir si meditaban juntos. En realidad estaba tratando de llevar a cabo, dice acá, un experimento científico para ver si los estudiantes recibían contacto telepático extraterrestre sin preguntar específicamente por ese contacto. Simplemente querían meditar en conjunto. Después de un tiempo, dice, no se habían producido resultados definitivos. Entonces este señor Roger visitó al grupo y canalizó desde su fuente la entidad con que había experimentado el encuentro cara a cara. Entonces este señor dijo que habían estado tratando de canalizar a través de alguno de los grupos de estudio, pero que los estudiantes no sabían que las impresiones que habían estado recibiendo eran de extraterrestres. Es decir, que estas personas que estaban meditando le estaba diciendo que realmente lo que estaban haciendo estaba funcionando. Lo que pasa es que no lo estaban verbalizando y no estaban entendiendo que el contacto que estaban teniendo era justamente un contacto extraterrestre como ellos querían tener. Bueno, entonces a partir de allí, Don sintió que si bien no tenía, que el evento que ocurrido había anulado la validez científica del experimento, pero sí empezó a producir resultados, porque estaban canalizando la entidad, pero no lo podían probar científicamente a lo que estaban haciendo. Entonces, después de esa visita, todos en el grupo siguieron canalizando pero aprendieron a canalizar de manera efectiva, todos excepto Carla. Carla, ella prefería, como acá dice, la meditación silenciosa, no como lo estaban haciendo los demás en el grupo. Entonces, más adelante lo que describe es como que cada uno siguió su curso, ¿no? Siguieron canalizando, Carla meditando como ella prefería hacerlo, pero que eventualmente se iban a reunir y se unirían oficialmente en una misión compartida de investigación y de búsqueda en 1968. Y 2 años después de eso, ellos formaron la compañía LL Research, ¿no? Primero se llamó la compañía LL y después cambiaron su nombre a LL Research en el año 1976. Y fue, dice, en el año 1974, 12 años después de que Carla asistió al primer experimento de canalización que hizo Don, que Don le pidió a Carla que se asumiera el servicio de canalización ella misma, que ella misma empezara a canalizar de esa manera. No por casualidad, este fue el mismo año en que Don Elkins comenzó a preservar las grabaciones en cassette que hacía de las canalizaciones. Los mensajes dieron un salto cualitativo, dice aquí, hacia adelante, gracias a la aptitud de Carla en la canalización, junto con los refinamientos que se hicieron en los protocolos de canalización rudimentarios que tenía Don. En estos refinamientos, Carla desarrolló los procedimientos cruciales para afinar el instrumento y desafiar el contacto, que se convirtió en características del estilo de canalización de LL Research. Acá les quiero comentar que todas estas grabaciones, creo que se lo mencioné antes, están disponibles en el canal de YouTube de LL Research. Uno puede escuchar directamente las canalizaciones y escucharlas en vez de, si su deseo es escucharlas y no leerlas. Lo que sucede es, para escucharlas tenés que tomarte el trabajo de transcribirlos, porque ahí se van a dar cuenta de cómo era el proceso. Incluso ellos comparten el proceso de canalización y cómo lo hicieron y cómo lo hacían en ese momento y cómo lo hacen ahora. Carla también dejó escritos en un libro que también se puede descargar cómo ella aconseja de alguna manera o compartía su método y qué herramientas le sirvieron para canalizar. Que desde ya les adelanto es meditar, meditar y meditar. Pero está bueno porque dejaron todo por escrito, digamos. Bueno, más adelante dice, en 1978 Jim McCarthy, que vivía fuera de la ciudad, dice, en una cabaña de troncos, en
los bosques del centro de Kentucky. Dice, una noche mientras escuchaba la radio, en una radio de batería que él tenía, escuchó una entrevista que le hacían a Don y a Carla sobre el tema de los ovnis. Entonces Jim, causalidades de la vida, quedó fascinado y esperaba conocerlos algún día. Y un año después, su deseo se hizo realidad cuando le presentaron a Don y a Carla por unos compañeros de granja que tenían, que los conocían también. Después de conducir cada domingo por la noche a un pueblo durante un año para asistir a sus meditaciones de canalización, Jim iba conduciendo, Don y Carla lo invitaron a unirse a ellos para ayudar con su investigación, en la investigación que estaban haciendo. Entonces Jim se mudó con ellos el 23 de diciembre de 1980. Y dice, 23 días después, el 15 de enero de 1981, mientras Carla enseñaba a un estudiante cómo canalizar, una voz habló a través de Carla y dijo, soy Ra. Antes de esa sesión, todas las canalizaciones de Carla se habían hecho conscientemente, eran conscientes, no estaba en ningún tipo de trance. Pero cuando sirvió como instrumento para canalizar a Ra, quedó completamente inconsciente. De una manera que nunca fue completamente entendida por Don, ni por Carla, ni por Jim, dejó su cuerpo para el contacto de Ra. Ra fue capaz de operar de forma remota y mecánica las cuerdas vocales de Carla, dice, para producir respuestas a las preguntas de Don. Entonces, por cada sesión posterior de las 105 sesiones siguientes a la primera, porque son 106 en total, Carla se deslizaría en la inconsciencia, completamente inconsciente de lo que venía a través de ella. No fue hasta la sesión 23 que Don comenzó a mostrarle las transcripciones de las palabras de Ra a Carla. O sea, Carla no sabía nada de lo que estaba canalizando, ella estaba inconsciente, como un estado de trance. Los puede ver porque también hay fotos de este material. Y hasta la sesión 23 Don empezó a compartirle el material que estaban canalizando. Antes todavía no se lo había dicho, porque dice acá, se lo estaba ocultando para preservar la viabilidad científica de ese contacto. El contacto de Ra fue un salto cuántico en profundidad de la visión y amplitud de Don, de Carla y de Jim, y se dedicaron por completo a este contacto durante los próximos 3 años y 2 meses. Bueno, y más adelante continúan en la introducción que comparten en la página hablando del contacto con Ra. Y cuentan que el estilo de contacto era de preguntas y respuestas, como está en la página de Love One. Dice que este formato era el mejor para garantizar que no se coartara el libre albedrío de cada persona del grupo. Ra describió su contacto como de banda estrecha, dice, ¿no? Lo que significaba varias cosas. Una, que se requería una concentración y disciplina considerables para mantener su contacto. 2, que la calidad de la información era de mucho mayor precisión y profundidad que la disponible a través de la canalización consciente. Y 3, que deseaban centrarse principalmente en la filosofía y los principios espirituales atemporales, lo que significaba evitar la información pasajera que no tenía valor duradero. Dice que Ra eligió a Don, Carla y Jim para comunicarse porque, por supuesto, Don y Carla habían estado practicando y refinando el proceso de canalización durante muchos años. Pero lo más importante es que eligió a estos 3 buscadores porque como grupo disfrutaban los 3 de una armonía significativa, sostenida en el tiempo y, como casi natural. De igual importancia era la absoluta pureza del deseo de Carla y su total dedicación al servicio del Creador único e infinito, especialmente a través de la comunicación y todavía más especialmente a través de la canalización. Dice que estos factores apoyaron el contacto de Ra de una manera estable, que finalmente produciría 106 sesiones explorando la ley del uno, contacto con Ra.
Y ahora cuenta un poco de cómo eran los preparativos antes de las sesiones de canalización. Dice, los preparativos para el contacto con Ra comenzaban la noche anterior a cada sesión. Don, Carla y Jim meditaban juntos y luego repasaban la sesión anterior, elaborando nuevas preguntas para plantear a Ra. Se descubrió que las transferencias de energía sexual alargaban las sesiones de Ra al aumentar las energías vitales de Carla, por lo que Carla y Jim, que ya habían desarrollado una relación íntima, dedicarían esa transferencia al creador único y al contacto con Ra. Acá hago un inciso. En una sesión del libro del contacto con Ra, cuentan, porque Carla, digamos, en algunos momentos, los dos cuidaban mucho de la energía de Carla, porque Carla estaba en trance y recostada, como en una camilla, para hacer las canalizaciones. Y en una de las sesiones se dan cuenta, y Ra también les dice, que la energía vital de Carla no estaba en algunos momentos totalmente equilibrada. Y en una de las sesiones le explica a Ra por qué particularmente. Pero siempre, en todas las sesiones, cuando empiezan la sesión con Ra, siempre le preguntan, cuando empiezan y cuando finalizan, en realidad le preguntan si hay algo más que pueden hacer con el instrumento. El instrumento es Carla, para cuidar su cuerpo, para cuidar su físico y todo su complejo en su totalidad. Eso me pareció muy bonito siempre. El cuidado y la dedicación que tenían con Carla. Bueno, voy a continuar. Dice, la mañana que hacen la sesión, Don, Carla y Jim toman un desayuno ligero y luego Jim le daría a Carla un masaje en la espalda para evitar un dolor debido a la artrosis que tenía Carla, que acabaría produciéndole estar tumbada sin moverse durante la hora que dura la sesión. Entre el desayuno y la sesión meditaban juntos en el salón y durante esa meditación Don recibía a menudo una o dos preguntas más para hacer a Ra. Después se retiraban a la habitación en donde canalizaban a Ra y colocaban a Carla en una cama en el centro de la habitación. Jim preparaba las 3 grabadoras para que la grabación fuera satisfactoria y Don medía lo que Ra llamaba los accesorios. Estos accesorios también están en las fotos que están en el sitio, que eran una Biblia, un incienso, cáliz con agua y una vela, para asegurarse de que estaban en el lugar óptimo según las instrucciones de Ra. Acá comentan que estos objetos, la Biblia, el incienso, el cáliz con agua y la vela, para Carla tenían un significado muy personal, por eso es que estaban ahí colocados, porque Carla había servido en la iglesia, era clero de la iglesia en un momento, de la iglesia católica, y había vestido el altar con esos objetos, el cáliz, el incienso, la Biblia y la vela. Y por eso siempre es como que eso la preparaba Carla de una manera tranquila a la hora de hacer la canalización. Bien. Ra dio al grupo un ritual de protección llamado el Círculo del Uno, en el que Don y Jim caminarían alrededor de Carla mientras repetían las palabras que reflejaban su deseo de estar al servicio de los demás. Luego Don tomaba su silla y repasaba las preguntas que le iban a hacer a Ra, y Jim también tomaba su silla y comenzaba una meditación que duraría toda la sesión. Visualizaba la luz moviéndose a través de los centros energéticos de Carla, desde la parte superior de su cabeza hasta la planta de los pies. 1 o 2 minutos después de completar el círculo del 1, Ra ya comenzaría la sesión. Durante los 3 años del contacto con Ra, Don pudo hacerle más de 2.600 preguntas y sus respuestas le permitieron encajar muchas de las piezas del rompecabezas que necesitaban para responder por fin a sus mayores y más apremiantes preguntas. Bueno, esta es parte de la introducción que figura en la página llresearch.org.
Y ahora les quiero leer, que está muy interesante, la verdad. Es un resumen muy bonito. Hay un libro también, eh, que no sé bien cómo se traduce al español. No sé si Inclinación de los molinos de viento o Luchando con los molinos de viento o algo así. Pero hay un libro en la página que describe un poquito más a profundidad los eventos que condujeron al contacto con Ra, o sea, todo lo que pasó en sus vidas que hicieron que se produzca ese contacto con Ra. Está ahí disponible por si lo quieren leer. Después hay una nota que dice: el buscador busca al uno, que dice así: Ra dijo que cada uno de nosotros es un buscador de la verdad. A medida que fortalecemos nuestra voluntad de buscar esa verdad y nuestra fe de que encontraremos el amor en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea, también encontraremos con seguridad nuestra verdadera naturaleza, que es otra forma de decir el creador único infinito. En palabras textuales de Ra, dice: el buscador busca al uno. Este debe ser buscado, como hemos dicho, por un yo equilibrado y que se haya aceptado a sí mismo. Acá dice como autoaceptable, ¿no? Aceptarse a sí mismo. Consciente tanto de sus aparentes distorsiones como de su perfección total. Y descansando en esta conciencia equilibrada, la entidad abre el yo al universo que es. La energía luminosa de todas las cosas puede entonces ser atraída por esta intensa búsqueda, y donde quiera que la búsqueda interna se encuentre con el prana cósmico atraído, tiene lugar la realización del uno. Durante nuestras sesiones de canalización, dice aquí, la confederación casi siempre precede a cada sesión al aconsejar a los buscadores que consideren los mensajes cuidadosamente y que luego usen su propio discernimiento para determinar qué es útil y verdadero para uno mismo y dejar el resto atrás. Es decir, tomar a través de tu discernimiento qué es lo que te vibre o qué es lo que te resulte verdadero para ti, y lo demás lo dejes ir. Hacemos eco de este sentimiento a los lectores de este libro, alentando a todos los que lean las palabras de Ra a acercarse a ellas con una mente abierta pero exigente. Usamos la palabra true, o sea, la palabra verdad arriba, pero le recordamos que tú eres esa verdad que buscas. Ningún mensaje, filosofía o combinación de palabras puede ser igual o sustituir a quien eres. Y dice: bendiciones en tu viaje de buscar al Creador infinito en ti mismo, en tus amigos y familiares y en el mundo que te rodea. Muy bonito, me gusta. Y termina con una dedicación y una nota al lector que ahora les voy a leer, que dice así: esta dedicación la hace Jim. Hubiera sido un honor para mí trabajar con Don y Carla, incluso sin el contacto de Ra. La armonía entre los tres era tan obvia y fácil que se sentía como que éramos viejos amigos que se reunían de nuevo para otra aventura en la conciencia. Lo que sea que hicimos se sintió como lo que deberíamos estar haciendo para estar al servicio de la manera en que nuestros corazones sabían mejor. Don era como un hermano mayor que conocía los secretos de cómo jugar el juego de la vida que Carla y yo estábamos aprendiendo. Después del contacto con Ra y el fallecimiento de Don, Carla y yo compartimos una vida juntos durante 28 años como esposo y esposa, y ella se convirtió en el amor más querido y dulce de mi vida. Ahora que ella también se ha ido, yo con mis compañeros de hoy, Gary Bean y Austin Bridges, continúo el trabajo que ella y Don comenzaron en 1968 como Love and Light Research, Luz y Amor, o la página que se llama llresearch.org. Por estas razones, este libro está dedicado a Donald Elkins, Don, cuya inteligencia, intuición y la experiencia con lo paranormal
lo preparó perfectamente para mantener una conversación asombrosa con los de Ra y con Carla, quien sin miedo ofreció su vida al servicio del planeta Tierra, mientras servía como instrumento para el contacto de Ra. La sabiduría de Don y el amor de Carla abrieron un camino a través del velo del olvido para cualquiera que se convierta en un buscador de la verdad. Jim McCarthy. Es muy bonita la dedicación. Y también nos habla de la Trinidad, ¿no? Ellos hicieron la canonización en 3. Y finaliza la introducción con una nota al lector que dice así: cuando Don, Carla y yo estábamos teniendo estas sesiones con Ra a principios de los años 80, sabíamos que estábamos viviendo los mejores días de nuestras vidas. Sabíamos que este trabajo era la razón principal por la que estábamos en esta tierra. Difícilmente podríamos creer nuestra buena suerte, dice, de involucrarnos con entidades extraterrestres que hablaron tan elocuentemente, con tanta precisión y tan profundamente sobre la naturaleza de la creación, sobre cómo todos evolucionamos a través de ella, el significado de la vida y cómo el amor, la luz y la unidad son los componentes básicos de todas las cosas. En pocas palabras, Ra hablaba el lenguaje de nuestros corazones y nuestras almas, y vibramos en armonía con todo lo que tenían que decir. A lo largo de los años, hemos descubierto que hay una pequeña comunidad de buscadores de la verdad que también tienen esta poderosa vibración en simpatía con la información de Ra. Si tú eres una de esas personas, bienvenido a la familia. Incluso si nunca nos encontramos, es bueno saber que estás aquí. En nuestro servicio compartido al Creador único infinito, siempre estamos juntos, sin importar cuál sea la apariencia de nuestras realidades físicas. Así que te enviamos nuestro amor y nuestra luz, y te pedimos que compartas tu amor y tu luz con todos los corazones que conozcas en todas las experiencias de vida presentes y futuras. Jim McCarthy. Así termina toda la introducción del contacto con Ra, de la ley de material del uno, de la ley del uno, que la pueden encontrar en LR Research. Yo me voy a basar en la lectura que voy a hacer del material que se compartió acerca del tarot y de sus orígenes y de cómo se comenzó esta enseñanza en Egipto, cuál era realmente la intención y qué es lo que sucedió. Y también mencionan cómo era el sistema, y dentro de cómo era el sistema en que ellos enseñaban, aprendían, porque así decía: enseñar, aprender, aprender, enseñar. Los arquetipos que radican en cada arquetipo de conciencia, valga la redundancia, les hablan mucho de los arcanos mayores, me estoy refiriendo, del simbolismo en cada tarjeta a través de la investigación de Don, Carla y Jim. O sea, Don, Carla y Jim investigaron un tarot egipcio que también está en la página, y les voy a dejar el enlace si lo encuentro, para que vean el simbolismo que Don, Carla y Jim analizaban y le hacían las preguntas a Ra. Está muy interesante y es muy rico en sabiduría, en conocimiento, para discernir también esta simbología, en mi caso, con los arcanos basados en la simbología de Rider White de ese tarot. Así que bueno, los dejo hasta el próximo video o podcast en que siga compartiendo este material de la ley del uno. Les envío muchos besos, les envío mucho amor, les envío mucha luz y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Bye bye.